Señor, por favor. Solo ayúdeme a enterrar a mi hermano. Esa voz temblorosa resonó entre los muros fríos de una calle olvidada. Un niño cubierto de polvo sostenía entre sus brazos el cuerpo sin vida de su hermano menor. Frente a él, un hombre de traje caro y corazón endurecido, solo lo miraba con desprecio. Pero lo que aquel millonario no sabía, era que esa súplica cambiaría su vida para siempre. Si alguna vez sentiste que la vida fue injusta contigo, quédate. Dale like, suscríbete y comenta, porque esta historia te mostrará que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el alma. Mi nombre es Daniel Morel. Durante años, creí que el universo era una simple ecuación matemática donde el dinero era la única variable que importaba. Con dinero, podías comprar respeto, amor, poder e incluso la ilusión de la felicidad. Construí mi fortuna sobre los cimientos de una filosofía simple: ser el depredador, no la presa. Mi nombre era sinónimo de éxito en el mundo de las finanzas y los bienes raíces, un Midas moderno que convertía en oro todo lo que tocaba. Pero mi toque, en realidad, convertía en cenizas todo lo que no me generaba un beneficio. Esa noche en particular, mi ecuación personal estaba a punto de ser desafiada por una variable que nunca había considerado: el alma humana. Salía de un evento de beneficencia en el hotel más lujoso de la ciudad. ¡Qué ironía! Pasé 2 horas escuchando a hombres igual de ricos que yo hablar sobre erradicar la pobreza, mientras bebíamos champán que costaba más que el salario anual de una familia. Al salir al aire frío de la noche, un niño, no tendría más de 10 años, se interpuso en mi camino. Era un espectro de miseria. Sus ropas estaban rasgadas, su rostro cubierto de una mezcla de polvo y lágrimas secas, y en sus delgados brazos, cargaba un bulto envuelto en una sábana vieja y sucia. «Señor, por favor, ayúdeme», gritó, su voz quebrada por un dolor que era demasiado grande para su pequeño cuerpo. Mi hermano se murió. La gente a mi alrededor, saliendo de la misma fiesta de opulencia, se apartaba con una mueca de horror. Horror por el olor, por la miseria, por la brutalidad de una realidad que preferían ignorar. Yo hice lo mismo. Lo miré con el asco y la impaciencia de quien espanta a un insecto molesto. «No es mi problema, niño. Busca a la policía», respondí, mi voz era un témpano de hielo. El niño me miró, y en sus ojos vi algo que me descolocó. No era solo súplica. Era una mezcla de rabia y una desesperación digna. «La policía no ayuda a los que somos como nosotros», replicó, su voz temblando pero firme. «Solo quería que alguien bueno lo enterrara como a una persona, no como a un perro en una zanja». Esa frase, «como a una persona, no como a un perro», me siguió como una sombra mientras me dirigía a mi coche. Pero en aquel momento, elegí la indiferencia. Era más fácil. Cerré la puerta de mi auto de lujo, aislándome del mundo real, encendí el motor y me fui, dejando al niño solo en la acera, abrazado al cadáver de su hermano. ¿Por qué debería importarme? En mi mundo, la supervivencia era una carrera, y los que se quedaban atrás, simplemente, no importaban. Pasaron 2 días. 2 días en los que intenté volver a mi rutina de cifras, reuniones y ganancias. Pero algo se había roto. La voz del niño se repetía en mi cabeza como un eco incesante. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su mirada, esa acusación silenciosa, la imagen de sus bracitos sosteniendo el cuerpo sin vida de su hermano. La comida me sabía a ceniza. El vino, a hiel. El niño de la calle, al que había desechado como a un problema menor, se había convertido en un fantasma que atormentaba mi conciencia. Al tercer día, incapaz de soportarlo más, decidí volver a esa calle. No me movía la compasión, sino una culpa egoísta. Quería silenciar ese eco en mi cabeza. La calle estaba casi vacía. No había rastro del niño. Pregunté a los vendedores ambulantes, a los mendigos que dormitaban en los portales. Una anciana que vendía flores, con el rostro surcado de arrugas como un mapa de tristezas, me reconoció. «Usted es el hombre del traje caro», dijo, sin juzgarme. El pequeño estuvo aquí toda la noche, aferrado a su hermano, llorando en silencio. Nadie lo ayudó. Al amanecer, lo vimos irse hacia el cementerio viejo, arrastrando una caja de madera que encontró en la basura. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Mis manos, las mismas que firmaban cheques de millones de dólares, temblaban.
Conduje hasta el cementerio viejo, un lugar abandonado en las afueras de la ciudad, un camposanto para los olvidados. Y allí estaba él. Arrodillado frente a una pequeña tumba improvisada, un montículo de tierra fresca. Sus pequeños dedos estaban cubiertos de tierra y sangre por cavar en el suelo duro. Rezaba en voz baja, con los ojos cerrados, ajeno al mundo. El viento movía su cabello revuelto y el sol de la tarde, cruel y indiferente, quemaba su piel expuesta. Me acerqué en silencio, lo suficiente para escuchar su murmullo: Diosito, por favor, cuida a mi hermanito Miguel. Él nunca tuvo mucho pan, pero tenía un corazón bueno y una risa que sonaba como campanitas. Dile que lo quiero. No pude soportarlo más. Algo dentro de mí, un muro de hielo que había construido durante años, se resquebrajó y se vino abajo con un estruendo silencioso. Aquel niño, solo en el mundo, estaba dando una despedida digna a su hermano con la única herramienta que tenía, su amor. Mientras yo, un hombre con millones en el banco, vivía quejándome de la bolsa, de los negocios, de las apariencias vacías. Me sentí, en ese instante, como el hombre más pobre y miserable de la tierra. Caminé hacia él, y por primera vez en mi vida adulta, me arrodillé. Me arrodillé en la tierra, manchando mi pantalón de miles de dólares, y no me importó. Lo siento, hijo, mi voz salió rota. Lo siento tanto por no haberte ayudado. El niño abrió los ojos, asustado al principio, y luego me reconoció. Su mirada no mostraba odio, solo una profunda confusión. ¿Por qué ahora, señor? No supe qué responder. No había excusas para mi crueldad. Así que solo dije la verdad, una verdad que acababa de descubrir sobre mí mismo. Porque acabo de darme cuenta de que durante toda mi vida, he sido el más pobre de todos los hombres, aunque mi cartera esté llena de dinero. Le ayudé a terminar la tumba. Luego, lo tomé de la mano y fuimos a una funeraria. Pagamos un entierro digno, en un cementerio de verdad, con un pequeño ataúd blanco, flores y música suave. Cuando todo terminó, el niño, cuyo nombre supe que era Elian, me abrazó con una fuerza que me desarmó. Gracias, señor, susurró contra mi pecho. Ahora mi hermanito puede descansar en paz. Ese día, algo en mí cambió para siempre. El hombre cínico y calculador había muerto, y en su lugar, un extraño con un corazón roto comenzaba a nacer. Pero la historia, mi historia, no había hecho más que empezar. En las semanas que siguieron, intenté encontrar a Elian. Quería ayudarlo, darle un hogar, una educación, una vida. Pero había desaparecido. Lo busqué en orfanatos, en refugios, en hospitales, contraté investigadores privados. Nada. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Pasó un año. El Daniel Morel de antes ya no existía. Vendí mi colección de autos deportivos, mi apartamento en el Penthouse, y con todo ese dinero, inauguré una fundación para niños sin hogar, un lugar que no era un orfanato, sino un verdadero hogar. El día de la inauguración, mientras recorría las instalaciones, vi un mural en una de las paredes del salón de juegos, pintado por los primeros niños que habíamos acogido. Y en una esquina, un dibujo me dejó sin aliento. Era un retrato simple, infantil, de dos hermanos abrazados bajo un sol sonriente. Y debajo, una frase escrita con una torpeza conmovedora: gracias, señor del traje gris, por vernos como personas. Elian y Miguel. Me quedé helado. Él había estado allí. Había pasado por mi fundación y había dejado su mensaje, su huella, antes de seguir su camino. No pude contener las lágrimas. Lloré frente a todos, sin vergüenza. Pero la verdadera revelación, el giro que me haría entender que mi encuentro con Elian no fue una casualidad, sino una cita con mi propio destino, llegó meses después. Mi investigador privado, a quien le había pedido que no cesara en la búsqueda, finalmente me trajo un expediente. Lo encontré, señor Morel. O más bien, encontré su historia. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro estaban los certificados de nacimiento de Elian y su hermano Miguel. Y los de sus padres. Al leer la dirección donde vivían, un barrio humilde llamado La Esperanza, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Hacía 10 años, al principio de mi carrera, mi primer gran proyecto inmobiliario consistió en comprar una serie de bloques de viviendas de bajo costo para demolerlos y construir en su lugar una torre de oficinas de lujo.
La Torre Morel, mi edificio insignia. Los residentes de ese barrio, La Esperanza, protestaron, lucharon, pero yo fui implacable. Usé a mis abogados para desalojarlos a todos, sin piedad, sin compensación justa. Entre esos nombres, en la lista de familias desalojadas, estaba la familia de Elian y Miguel. Su padre, que perdió su trabajo y su hogar, cayó en una depresión y murió un año después. Su madre, sin recursos, enfermó y falleció poco después, dejando a 2 niños solos en la calle. El niño que murió de neumonía en los brazos de su hermano, no murió por un simple resfriado. Murió por el frío de las calles en las que mi ambición los había arrojado. Yo no solo había rechazado a un niño cualquiera. Había rechazado al fantasma de mi propio pecado. Mi encuentro con Elian no fue una prueba de mi humanidad. Fue una oportunidad cósmica, quizás divina, para la redención. La fortuna que yo había construido sobre la ruina de su familia, ahora la estaba usando para construir hogares para niños como ellos. Miré de nuevo el dibujo en la pared. Ya no era solo un agradecimiento. Era un recordatorio perpetuo de mi deuda, de la herida que causé y de la gracia inesperada que se me había ofrecido. A veces, los pobres no son los que no tienen dinero, sino los que han perdido la capacidad de sentir. Y aquel niño, con su dolor y su pureza, me devolvió algo que yo mismo había enterrado hacía mucho tiempo, mi humanidad. ¿Alguna vez alguien te enseñó una lección de vida sin decir una palabra? Déjalo en los comentarios. Suscríbete para más historias donde la bondad nace del dolor y la esperanza vence al orgullo.